Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Estamos en nuestra jornada número 33. Una jornada, dígalo conmigo, apasionante. La estación número 33 de Cádiz. Veremos qué ocurrió en este lugar. Acontecimientos extraordinariamente importantes para toda la casa de Israel. Así es que bienvenidos a esta programación de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, 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 mis amados hermanos de Israel, Casa Integral y para toda la casa de Israel en las naciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este tiempo especial de Torá al Instante. Así es que, mis amados, todos con su Biblia, por favor, papel y lápiz, y atentos a nuestra estación número 33. Estación número 33. Buen número, 33. Recordemos brevemente que a lo largo de todas las estaciones Masei, el pueblo de Israel parte desde Egipto, una partida hacia la libertad, hacia la tierra de promesa, después de la cautividad, como recordamos, después de 210 años de estar en esa cautividad y 400 años desde la promesa de Elohim a nuestro eterno Padre eterno, el patriarca Abraham, ahora por fin se encuentra la salida a la libertad. La salida a la libertad tenía como recorrido un tiempo relativamente corto. Podríamos pensar, siendo optimistas, en 2 meses desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. El recorrido en kilómetros no era realmente muy extenso. Obviamente, atravesar el desierto no es, por supuesto, nada fácil. Sin embargo, cuando recién parten de Ramasés hacia Sucot, como recordarán que fue nuestra primera estación, Adonai no los llevó por el camino más rápido, por la línea directa, por la parte más fácil. Todo lo contrario, los llevó por una ruta muy extensa, y todo esto con el propósito de que el pueblo de Israel no viera lo acontecido en épocas anteriores con muchos de los que trataron de salir, muy seguramente en sus propias fuerzas, en su propia voluntad, o más aún en su desesperación frente a la esclavitud. Ese camino, que era el camino de los filisteos, el camino corto, por favor, présteme mucha atención, porque en muchas ocasiones en las estaciones de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar, buscamos siempre el camino más corto. Ese camino más corto, repito, los conducía hacia la tierra de Canaán en tiempo mucho más breve. Pero sin embargo, Adonai los lleva por una ruta mayor. Por ese camino corto habían ocurrido tragedias anteriores. Y si el pueblo de Israel hubiese caminado por ese camino corto y se hubiesen encontrado en esos desiertos frente a los cuerpos, a los esqueletos y a toda esa condición terrible de muerte, muy seguramente el pueblo de Israel no hubiese continuado. Hubiesen regresado inmediatamente a Egipto y hubiesen preferido seguramente continuar en su condición de esclavitud.
Recordemos que estos no son hombres de guerra, recordemos que estos no son hombres de armas, recordemos que estos son hombres que han sido esclavos, familias de esclavitud. Lo hemos tildado en algún momento, comillas, como una comunidad de ladrilleros, con una mente probablemente muy cuadriculada, eventualmente muy cerrada, si me permiten utilizar esa expresión. Pero sin embargo, salen de Egipto y la palabra nos enseña que salieron por demás con una gran recompensa económica. Eso lo vemos a lo largo de todo el recorrido. Como un grupo de esclavos en las distintas estaciones vemos cómo ellos tenían inmensidad de capital en oro, en riqueza, etc. Pero ese recorrido por la ruta que Adonai los lleva se convierte en 42 estaciones, 42 paradas, si puedo decirlo, 42 campamentos. Para el tema de nuestra estación 33, aquí en Cádiz, estamos hablando entre 38 años hacia adelante. Ya para estos 38 años, el pueblo de Israel, como lo hemos visto en las jornadas anteriores, ha pasado por todo lo que eventualmente la humanidad podría pasar. Esto es desobediencia, rebelión, controversia, adversidad, muerte, tantas batallas que no ocurrían por agentes externos, sino que se ocurrían de manera interna entre la propia familia, entre los hermanos de la casa de Israel. De allí venimos, de una cultura que entre sus propios hermanos existe celo, envidia, contienda, diferencias de opinión, y podríamos pensar probablemente eso le ocurrió a ese pueblo. Pero hasta nuestros días creo que estamos viviendo exactamente las mismas situaciones. Pero llegamos a la estación de Cádiz y aquí, como en estas últimas que hemos visto, ya las generaciones que partieron, las generaciones me refiero a los padres, con niños recién nacidos o pequeños, y para aquellos que nacieron aún durante este recorrido, han pasado 38 años. En uno de los programas anteriores nos hacíamos la pregunta, ¿dónde estarías tú? ¿En qué situación estarías tú hace 38 años de tu vida? Sería un muy buen análisis que deberíamos hacernos. Hace 38 años de mi vida, ¿dónde estaba exactamente? ¿Cuántos años tenía para aquel entonces? ¿Qué era de mi vida? ¿Era un hombre ya laboralmente preparado, profesionalmente preparado, académicamente preparado? ¿Cuál era mi circunstancia? Por favor, medítenlo, y si usted gusta, envíeme por favor aquí a través del chat, envíeme una respuesta. Hace 38 años, ¿dónde estabas? Pero hoy, 38 años después, este pueblo de Israel, ya su generación ha partido y empiezan a levantarse los jóvenes. Lo vimos ya en las enseñanzas últimas, jóvenes temerosos de Adonai, jóvenes que empiezan a comprender que durante tantos años sus bisabuelos, abuelos, padres se equivocaron en acciones, en decisiones, en determinaciones, por su orgullo, por su vanidad, por su pleito, por su contienda, por su enemistad, y estoy hablando de la familia de la casa de Israel. Específicamente esa contienda por el celo, quién es el líder, quién toma las decisiones, a quién tenemos que obedecer. Vaya conmigo por favor a sus Biblias y acompáñenme a nuestro punto de partida, a nuestro libro de estudio, en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 33. Recuerden que este ha sido nuestro capítulo de estudio durante todas las 42 jornadas. Y por favor que nunca olvidemos la importancia de este libro de Números, capítulo 33, en especial hoy que entramos a la estación 33. Y 33 fueron los años en el que nuestro amado Yeshua partió. Recuerden, libro de Números, capítulo 33, por favor, acompáñenme y vamos a tomar el verso 36. ¿Qué nos dice el texto? Vayan conmigo, por favor, a la lectura. 33, 36 del libro de Bamidbar, Números.
Dice la palabra, salieron de Esión-Geber, ya enseñamos este último estudio, y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Observen por favor en la lectura, y me estoy tomando el tiempo de hacerlo con mucha descripción, lo voy a repetir, salieron de Esión-Geber, estación 32, y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Cuando miramos estas jornadas, vemos que se nos habla de Cades y nos dice que Cades es un lugar determinado en el desierto de Sin. Aquí vamos sin lugar a dudas a encontrar maravillosas lecciones de vida, lecciones en las que vamos a aprender cuáles son nuestras posibilidades. Por favor, please, pay attention, por favor, preste mucha atención, porque en el camino de la vida en el cual todos transitamos, generalmente tenemos muchas posibilidades. Hay un camino, Yeshua, el camino, la verdad y la vida. No como popularmente un dicho por allí nos dice que todos los caminos conducen a Roma. Probablemente muchos caminos conducirán a Roma, pero el camino, la verdad y la vida, Yeshua nuestro Mashiach, nos conduce a la eternidad, a la salvación, que es algo muy diferente. Por lo tanto, en la vida tenemos muchos caminos que se nos aparecen, que se nos presentan, experiencias de vida, maneras de tomar decisiones, experiencias en la economía, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la academia. Y en esta jornada de Cades particularmente vamos a ver qué fue lo que ocurrió con los líderes, aquellos que toman las decisiones, aquellos que tienen la responsabilidad en especial de dirigir a un grupo, a una familia, a un pueblo. Y veremos cómo en este desierto, trasladándonos de un lugar a otro, viviremos nuevas experiencias, enfrentaremos nuevos retos y por supuesto que la palabra nos enseña las dificultades y adversidades que vamos a encontrar. Acompáñenme por favor al libro de Números donde estamos y vamos a tomar el texto maravilloso que nos hace el seguimiento a Cades. Esto es en el libro de Números en el capítulo 20. Vamos a hacer una lectura del capítulo 20 para comprender específicamente a qué nos referimos. Dice la palabra, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel. Observen que aquí no nos habla particularmente del pueblo judío. Nosotros utilizamos la aplicación como judío hablando de toda la casa de Israel. No está mal hacerlo, por favor. No es que sea una expresión equivocada, pero es muy importante para nuestro estudio que definamos que aquí se habla de toda la casa de Israel. Lo voy a repetir. Llegaron los hijos de Israel, estamos hablando de las 12 tribus, toda la congregación, entre los cuales por supuesto está Judá y todos los demás. Llegaron al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Aquí está el pueblo, ese precioso pueblo de Israel. No tenían agua. Muere Miriam. Recuerden que Miriam cumple una labor fundamental, porque mujer como Miriam, ella tenía, si puedo decirlo, esa unción, ese don maravilloso de traer consigo las fuentes de agua. Pero ahora Miriam fallece, parte, y entonces el pueblo no tiene agua. ¿Y qué hace el pueblo? Lo que han hecho durante los últimos 38 años. Levantarse contra el líder. ¿Por qué no tenemos agua? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Por supuesto. Siempre que algo ocurre, siempre que una adversidad ocurre, como que a alguien tenemos que culpar. Como que a alguien le tenemos que reclamar. Si algo ocurre, como que a alguien tenemos que asignarle responsabilidad. ¿Y quién no más sino al líder?
Y habló el pueblo contra Moshe. Y habló el pueblo contra Moshe. Es decir, que no solamente se levantan, sino que se rebelan y empieza lo que literalmente tanto pronunciamos, Lashon Hará. Esa Lashon Hará habla de hablar mal, de quejarse, de lamentarse, de ofender, de difamar, de generar todo tipo de malos entendidos, controversias y demás. Y habló el pueblo contra Moshe diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar de mal? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moshe y Aarón delante de la congregación a la puerta del Mishkan de reunión, y se postraron sus rostros, y la gloria de Adonai apareció sobre ellos. Por favor, si usted subraya su texto bíblico, le invito que por favor subraye el verso 6. Cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo nos juzga, cuando el pueblo nos señala, cuando el pueblo nos acusa, cuando el pueblo se revela, cuando el pueblo entra en esas depresiones y en ese tiempo de Lashon Hará, en ese tiempo de conflicto, de caos, de murmuración, el líder no tiene por qué igualarse. Por favor, como diría alguna vez un querido pastor, nos enseñaba una frase diciendo: no se bajen de la carroza. Ustedes son hijos del Rey de Reyes y caminan en una carroza como hijos del Rey. Y cuando el pueblo se levante, y cuando el pueblo les lance las peras, los tomates y todo lo demás, ustedes no se bajen de la carroza. Y creo que aquí, haciendo esta metáfora, creo que aquí Moshe y Aarón entendieron que ellos, como hijos del Rey, no bajarían de su carroza, sino que fueron al Mishkan, al lugar de reunión, y se postraron sus rostros, y entonces la gloria, la Shekinah de Adonai apareció sobre ellos. Y habló Adonai a Moshe diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí este texto ha sido un texto que ha tenido mucha interpretación, y vamos a considerarlo brevemente, porque el verso 7 nos habla con absoluta claridad y nos dice: y habló Adonai a Moshe diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, a tu hermano, a Aarón tu hermano, y habla a la peña, habla, dile a la peña que haya agua, que sean las aguas. Entonces Moshe tomó la vara de delante de Adonai como él le había ordenado, y reunieron Moshe y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Por favor, observen, escuchen con atención en la lectura. Y estamos interpretando esta lectura, que quien habló aquí fue Moshe, y quien trató al pueblo de rebeldes fue Moshe, no fue Adonai. Vamos claros en esto, es muy importante que lo tengamos presente, lo voy a repetir. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? Es una pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Obviamente no fue la indicación que Adonai le entregó. Adonai le dijo: háblale a la peña. Nunca le dijo: golpéala, y mucho menos en 2 ocasiones. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó en ellos. Y de allí viene aquella enseñanza en el sentido de que Moshe no pasó a esa tierra de promesa, justamente porque aquí la ordenanza era hablarle a la peña, y Moshe lo que hizo fue golpearla en 2 ocasiones. Fuese hablándola o fuese golpeándola, lo importante aquí es que brotó el agua y el pueblo recibió la bendición. Muy importante que tengamos presente esto, amados hermanos, porque recordemos, como también lo podríamos mirar en el libro de, si me acompañan un momento, al libro de Bereshit. Vamos a ir un momento al libro de Génesis capítulo 14, para que veamos también la importancia de este lugar Cades. Vamos a ir al libro de Bereshit capítulo 14. En el libro de Bereshit capítulo 14, aconteció en los días de Arramfel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlomer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Seber, rey de Siboín, contra el rey Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido Kedorlomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlomer y los reyes estaban en su parte y derrotaron a los rafaitas. Y continuemos en esta lectura para llegar a un punto en el cual nos habla en el verso 8: y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, rey de Adán, rey de Sebín, contra ellos en la batalla de Sidín. Kedorlomer, rey de Ladam, y en el valle de Sine estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron del rey de Sodoma y de Gomorra, y algunos cayeron allí y los demás huyeron, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y sus provisiones y se fueron. Vamos a avanzar un momento, quiero ver dónde nos aparece. Y llegaron entonces al lugar de Cades. Muy bien, y llegaron al lugar de Cades. Vemos cómo este Cades es un lugar específicamente establecido en el desierto, y es importante que lo tengamos presente porque allí ya se ocurrieron acontecimientos anteriores muy importantes, y aquí se repite un acontecimiento extraordinariamente importante. ¿Cuál es? El acontecimiento de que brotó el agua de la roca. Ya vemos entonces que han pasado varias generaciones. Desde el tiempo de Abraham, recordemos nuevamente la promesa, 430 años, desde la época de Abraham hasta el tiempo de Moshe. Vemos que han llegado a este desierto de Cades, y en este lugar del desierto de Cades también se le conoce como el lugar de Ritma, que ya lo vimos en otra enseñanza anterior. Ritma es otra de las estaciones en las cuales ya ellos habían estado presentes, pero no habían podido continuar su recorrido porque en sus corazones hay un espíritu, comillas, letra minúscula por demás, un espíritu de incredulidad. Y vemos que ya en otra estación llamada Rimón Pérez, cuando ellos trataron de entrar a este lugar de Cades, se dieron cuenta que todavía continuaban dando vueltas, rodando, dando muchas vueltas, hasta que finalmente logran llegar a Cades, aquí en el desierto de Sin, y específicamente en esta Cades, que es una ciudad fronteriza, porque aquí, en este lugar, ya habían sido con anterioridad rechazados, y ahora ellos empiezan a batallar si evidentemente van a continuar con su indisposición, con su incredulidad, con su rechazo, con su, lo puedo decir entre comillas, maledicencia, como que las cosas no me salen bien, como que las cosas no van bien, como que nada nos sale bien, pero no ven. Y atención, por favor, no ven verdaderamente lo grande que está ocurriendo en ellos. Adonai continúa con este pueblo. Un pueblo duro de servir, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Vimos que en la palabra que corresponde a Cades, también la identificamos como en Mispat,
que era un antiguo nombre que tenía la ciudad de Cádiz en la época de los gigantes. ¿Recuerdan? La época de los refaitas, de los emitas, de los susitas, que significa fuente de juicio. Aquí en Cádiz tenemos esa historia de los gigantes, y aquí esta palabra Cádiz se conoció en otro tiempo como En-Simpat, que significa fuente de juicio. Este es un punto muy importante porque es una ciudad que es fronteriza con Israel, y que ahora en esta frontera nos encontraremos con que era un punto de rencilla. Era un lugar donde solamente los vencedores podían conquistar. Era un lugar donde quienes estaban derrotados debían marchar, debían desaparecer de la historia. Muy importante lo que está ocurriendo aquí. En Mispat, este nombre antiguo, repito, quiere decir fuente de juicio, porque Adonai es un Adonai de justicia. Es un Adonai que exige integridad. Es un Adonai que exige fidelidad. Es un Adonai que exige responsabilidad. Es un Adonai que exige, vamos a decirlo, santidad. Y esta palabra de juicio es precisamente la que viene aquí en el lugar de Cádiz, que se le conoce justamente como lugar de santidad. Por favor, dígalo conmigo, lugar de santidad. Es interesante porque en la gráfica que tengo para presentarles, recuerden que siempre las gráficas las tengo disponibles. Usted puede tomar la fotografía ahí, por favor, a la gráfica. Perfecto. Y a través de no sé, del Messenger, del WhatsApp, de Telegram, yo igual se las reenviaré para que las tengan disponibles, para quienes van coleccionando mis gráficas, tenganlas disponibles para su estudio personal. Aquí vemos que la palabra Cádiz nos habla de santidad. Kadosh, ser santos. Shin, Dalet, Kuf, tiene un valor 304 y 100, 408. 404, y sumado entre sí nos da un valor que es el número 8. Y ese número 8, para no entrar en detalles, esos valores son importantes porque aquí 8 nos está hablando de un nuevo comienzo. Aquí en Cádiz, este pueblo rebelde, este pueblo contumaz, este pueblo que se queja por todo, se queja, nos quejamos, siempre nos estamos quejando por una o por otra circunstancia, las quejas, con un pueblo que se queja no podemos avanzar. Y por eso en Cádiz va a ocurrir, como su nombre lo indica, un tiempo de santidad, y va a ocurrir un tiempo de nuevos comienzos. Vimos aquí entonces que en este desierto de Sin, Midbar Sit, aquí vemos que también se cumple la expresión, escribiéndolo en hebreo, vemos que nos aparece la expresión Midbar Sin, que suma 396, entre sí 9, y 9 nos habla particularmente de la vida. ¿Cómo se llamaba Cádiz en épocas más antiguas? Se llamaba dígalo conmigo, allí está, En Mispat. Y En Mispat significa fuente de juicio, muy importante. Y fuente de juicio sumado entre sí nos da un valor de 559, esto es 10, esto es 1. Es decir, que en esta fuente de juicio tenemos que ser un ejad, tenemos que ser una unidad, tenemos que estar complementados, porque aquí en esta estación de Cádiz se va a encontrar la importancia de Judá. La tribu de Judá, ustedes recordarán que la palabra Judá significa alabanza. Ese nombre de Judá tiene que ver con acción de gracias, con gratitud, con honra, con adoración, con alabanza. Y es muy importante porque la palabra como tal, Judá, nos suma 30, y al sumar ese 30 nos indica 3, y 3 nos indica Gmail, y Gmail nos indica perfección, Gmail nos indica el trípode, recuerdan la letra Gmail, que es 3, que nos significa estabilidad, que nos significa fundamento. Bueno, esto para hacer, repito, la gráfica, no me quedo mucho tiempo en la gráfica, solo quiero darles algunos puntos básicos esenciales. Está disponible la gráfica para quien la quiera solicitar, con mucho gusto se las puedo enviar. Aquí entonces vemos que Adonai
no va a trabajar ni continuar con un grupo que trabaja o que permanece en quejas, en rebeldía, en contrariedad, en indisposición, en juzgamiento, en crítica, en murmuración, en calumnia. A toda esta condición de pecado, Adonai no lo deja pasar. Por lo tanto, viene, repito, un tiempo de juicio. Viene un tiempo de fuente de juicio en Mispat, la fuente del juicio, aquí hasta establecer un tiempo absolutamente de santidad. Vemos entonces, como lo leímos en el capítulo 20, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Y qué ocurre en este desierto de Sin? Viene un tiempo para todos nosotros, amados, en el que debemos buscar responsabilidad. Recordemos, como lo mencioné creo en algunas enseñanzas anteriores, estoy seguro que sí lo hice, vemos que el pueblo va a transcurrir 42 jornadas, 42 estaciones. Y durante esas 42 estaciones, típicamente cada una de ellas nos está representando algo en particular que debe o va a ocurrir en nuestra vida personal. Creo que he insistido mucho sobre este punto. Lo he repetido en varias ocasiones. Por favor, cada una de estas estaciones nos está hablando directa y de manera personal en nuestro recorrido individual, personal. Cada quien, es mi vida, la de cada uno, aquí está. Y cada uno de nosotros va a pasar por 42 estaciones. Y cada una de estas estaciones que estamos viendo, amados, las estamos estudiando, y cada una de las que estamos estudiando la vamos a comprender, la vamos a entender, porque estoy seguro que cada uno de nosotros ha vivido, está viviendo o va a vivir una estación de estas cada vez. Pero ¿qué hacemos cuando estamos frente a esta dificultad? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una escasez? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una situación de familia, en la economía, en el trabajo, en cualquier ámbito en el que nos encontremos? Llegamos a un lugar de Cades donde ahora Adonai nos habla con una voz audible y nos reclama obediencia, y nos reclama fidelidad, y nos reclama fundamento, y nos reclama equilibrio, y nos reclama adoración, y nos reclama santidad. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, si usted me acompaña un momento, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Adonai. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dijere, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Adonai, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, mis amados, en esta estación de Cades veremos un momento de disciplina, veremos un momento de juicio, y esa disciplina nos lleva a tener el corazón de Mashiach. Como dice nuestra amada pastora, y nos repite con tanta frecuencia la pastora Pili, nos dice: ustedes son hijos de luz, nosotros somos hijos de luz, irradiamos luz en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra familia, donde quiera que estemos, aún en medio del vituperio, aún en medio de la hipocresía, aún en medio de tantas adversidades. Vemos a este pueblo quejándose porque no tienen agua, pero sin embargo, absolutamente Adonai está con ellos.
Adonai nunca pasa por alto cada una de sus promesas para con sus siervos. Es impresionante cómo el pueblo con frecuencia repite y repite y repite su mala andanza, su mal decir mal, su mal actuar permanentemente. Pero sin embargo Adonai, guardando silencio, sin embargo Adonai tiene misericordia para todos y cada uno de nosotros. Y cada una de esa misericordia nos llama indudablemente para que examinemos nuestro hacer, examinemos nuestro decir, examinemos cuánto actuamos, de qué manera hacemos, si juzgamos, si somos juzgados, y nos lleva indudablemente la palabra a buscar sabiduría. ¿Saben? Estaba mirando en estos días en el estudio de varones cómo definir a un sabio. Pareciera ser, y muchos entendemos, que lograr sabiduría o que los sabios logran sabiduría a través de mucho estudio. Y esto pues suena más a un aspecto intelectual, propiamente al intelecto, a tanto estudio y tanta capacidad intelectual. Pero realmente un verdadero sabio es aquel que tiene la habilidad, el don, la paciencia de escuchar a todos los seres humanos y aprender a través de ellos y de los acontecimientos, aprender a no volver a cometer el error. A ver si lo puedo repetir y si usted me está captando lo que estamos diciendo. Aquí vemos en la estación número 33, Cades, en el desierto de Sin, un lugar donde Adonai nos va a llamar a santidad. Adonai nos reclama santidad. Pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Pregunto, probablemente yo me he equivocado muchas veces. Ustedes dirán, pastor, perdóneme, pero yo solamente me he equivocado una vez y fue un día que pensé que estaba equivocado. Bendito el Eterno. Pero nos hemos equivocado, hemos tomado tantas decisiones en nuestro afán, en nuestro apresuramiento, en buscando el camino más corto. Nos hemos equivocado una y otra vez. Por eso dice el conocido refrán que la pastora Pili repite con tanta frecuencia: el que se golpea 2 veces con la misma piedra merece romperse la cabeza. Y la pregunta es, ¿en cuántas ocasiones nos hemos golpeado con la misma piedra? No 2 veces, estoy seguro que 3 y 4 y no sé cuántas veces más. Por lo tanto, aquí en Cades, Adonai nos llama a entender con sabiduría que si hemos tomado decisiones o hemos realizado acciones no en la voluntad del Padre, sino en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia altivez, entonces aquí nos daremos cuenta que todavía estamos caminando como los, dijimos la palabra, ladrilleros, los esclavistas, con un pensamiento de ladrilleros. Y por eso repetimos con tanta frecuencia: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cuántos hogares, cuántos varones, esposos, líderes, sacerdotes, cuántas mujeres, preciosas mujeres, esposas, madres, ayuda idónea, mujeres valerosas, mujeres de integridad? ¿Cuántos hogares y matrimonios conformados por hombres valiosos, mujeres valiosas, han pasado por batallas, a veces insignificantes, a las que se les ha dado un valor que no tenía responsabilidad, y perdemos la esencia, el amor, la esencia del matrimonio, perdemos la esencia de la vida, perdemos la esencia de la bendición? De Bereshit 1:28, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y nos entrega toda la mayordomía. Y por pequeñas cosas, como dice la palabra, echamos a perder. Las zorras echan a perder las cosas, las perdemos por detalles, probablemente, repito, insignificantes. Y aquí entonces la palabra nos llama absolutamente a tener sabiduría,
aprender de los errores, aprender de las malas decisiones, no volver a repetir pasos equivocados, no volver por caminos ya recorridos, no volver por las frustraciones, las depresiones, los temores, las angustias. Y por favor, recuerden esto, la cultura. Las culturas de nuestros países. Si algo aprendemos a través del estudio de la palabra es a vivir una vida conforme a un manual de instrucciones. Hasta en nuestros alimentos, hasta el evitar las comidas del cerdo y usted conoce la dieta levítica que es tan absolutamente clara. Y cuántas de las ocasiones nosotros, sin embargo, continuamos haciendo exactamente lo mismo que culturalmente en otro tiempo hacíamos. ¿Por qué entonces venimos a Cádiz? Porque aquí en Cádiz, repito, se ocurre un momento fundamental en nuestro recorrido y es que es el tiempo para entrar a la santidad. Veamos algo importante que ocurre aquí en Cádiz y que no podemos pasar por alto. ¿Qué ocurrió aquí? Importantísimo, aparte de las fuentes de agua, aquí llegó un lugar en el que muere Miriam. Y allí murió Miriam. Y allí fue sepultada. ¿Quién es Miriam? La hermana de Moisés. Miriam, la hermana de Moisés, que había sido una mujer extremadamente importante para toda la comunidad de Israel, por todas sus labores realizadas durante este recorrido por el desierto. Parece ser que Miriam tenía ciertas adversidades, dificultades. Ustedes recordarán el caso de la mujer cusita, ¿verdad? Sífora, la esposa de Moshe, y ella tenía ciertas situaciones allí. Y vemos que seguramente esta mujer de Cus salió, formó parte de Israel y habían ciertas diferencias de opinión. Hace referencia a Cus. Cuando se hace la referencia en el parashot de esta situación, la mujer de Cus, se habla de una mujer de piel negra específicamente, y pareciera ser que esto tenía como dificultad. Pero vemos que cuando Miriam se presenta esta situación, posteriormente ella entra a pronunciar algunas palabras con su hermano Aarón frente al tema del matrimonio de la mujer cusita. Y ustedes recordarán que vino una condición de entre hermanos, Moshe, Aarón, Miriam. ¿Acaso, Moshe, es que tú piensas que solamente Adonai habla contigo? Moshe, por favor, Adonai también habla con Aarón. Adonai también ha hablado conmigo, dice Miriam. Y evidentemente Adonai les dijo, Aarón y Moshe, pasen por favor al Mishkan, que necesito hablar con ustedes. Ustedes recuerdan esa historia, me parece impresionantemente espectacular. Los lleva al Mishkan, entran al Mishkan, pero una vez dentro del Mishkan, Adonai les dice, bueno Miriam y bueno Aarón, ustedes fuera, porque con la única persona que me encargo de hablar directamente y de tener comunicación permanente es con Moshe. Y allí viene la historia famosa de la lepra que ocurre en Miriam, y también viene la historia maravillosa como Adonai tiene misericordia de ella frente a la solicitud de Moshe y le dice Moshe, Padre, sánala por favor. El Narefá Naló, sánala por favor. Miriam muere aquí justamente en Cádiz. Y cuando vemos esta situación nos daremos cuenta que fue extremadamente añorada, si puedo decirlo, valorada, porque no cabe, por supuesto, la mínima duda de que Miriam cumplió una función extraordinariamente importante. Por favor, mujeres amadas que me escuchan a esta hora, gracias, amadas mujeres, a cada una de ustedes, por su labor, por su gestión, por su ministerio. Muchas de ustedes tienen un ministerio que probablemente pocos ven o pocos las ven, digamos en términos generales. Pero sin embargo hay mujeres en Israel Casa Integral y en todos los ministerios en las naciones cumpliendo labores importantísimas, como las fuentes de agua, como el apoyo de la oración, como el apoyo de la intercesión, como el apoyo en los ayunos, como el apoyo en todo lo que tiene que ver con la adoración, con la alabanza. Y vemos que ese es un modelo específico, repito, que Miriam dejó en el corazón del pueblo de Israel específicamente.
Vemos entonces cómo en esta estación de Cades tenemos que resaltar, repito, con absoluta claridad, que el acontecimiento de Números 20 había escasez de agua, llegó toda la congregación, se juntaron allí Moshe y Aarón, oraron al Padre y el Padre dio la respuesta de lo que se tenía que hacer para que brotara el agua de la roca. Miremos un detalle que es muy importante. La primera vez que esto ocurre en Horeb, Adonai le dijo a Moshe, golpea la peña. Pero en esta segunda ocasión, aquí en Cades, Adonai simplemente le dijo, háblale a la peña, no tienes que golpearla otra vez. Ustedes, veámoslo, quiero que miremos un momento, por favor, acompáñenme un momento, al primer libro a Corintios, el primer libro a Corintios en el capítulo 10. Miremos un momento el primer libro a Corintios. Vamos a leerlo en su contexto desde el verso 1 para concentrarnos en el verso 4. ¿Les parece? Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron a la Tevilá en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Mashiach. Pero de los más de ellos no se agrada a Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué nos habla aquí de la importancia de la roca? La roca, haciendo alusión a nuestro Mashiach. Yeshua, nuestro Mashiach, es la roca. Y solamente nuestro amado Mashiach necesitó morir una vez por nuestra condición de pecado. Y gracias a Eterno Padre, porque a través de toda esta historia apasionante, ahora tenemos ríos de agua viva que brotan en cada uno de nuestros corazones. Porque no cabe la menor duda que cuando venimos al estudio maravilloso de nuestra Kadosh Torah, cuando venimos al estudio de cada parashot, cuando profundizamos en algunos detalles sencillos, simples, como estos que presento en las gráficas. Algunas personas me han dicho, pastor, pero es que estos temas de la gematría son temas que tienen que ver con Kabbalah y esto. Por favor, hermanos, por favor, si usted es una persona estudiosa, que sé que sí lo es, pensemos por un momento que cuando se presentó justamente en la parashot de esta semana, cuando estábamos viendo la historia de Yitro en la estación, en la parashot de Yitro, recordemos que el pueblo de Israel había recibido en el monte Horeb los mandamientos, las misbot, la voz de Adonai, en letras, en números, en palabras se hablaba. Y todo el pueblo y todas las naciones representadas allí, escuchamos, porque estuvimos presentes, dígalo conmigo, estuvimos presentes, escuchamos la entrega de nuestra Kadosh Torah. Escuchamos la entrega de nuestra Kadosh Torah. Y dice la palabra, hablando de la historia de Yitro, que cuando Yitro escuchó todas las grandezas de lo que había ocurrido con la casa de Israel, partiendo desde Egipto, el maná, la nube, la columna de fuego, el mar se abrió, los milagros y todo lo que había ocurrido con el pueblo de Israel, Yitro, tratándose de un sacerdote de la oscuridad, ahora en medio de su idolatría, en medio de su paganismo, escucha la voz de todo lo que Adonai ha hecho, y entonces dice Yitro, Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre de Adonai. Se postró, se humilló, reconoció a Mashiach e incluso presentó ofrenda y pacto con Adonai. Siempre nos preguntamos por qué aparece Yitro en una
un sacerdote de la oscuridad, cómo aparece con el nombre propio para una parashot, por qué no aparece Moshe, por qué no aparece los 10 mandamientos, por qué no aparece como tal con el nombre las misbot. Porque Yitro, como todos nosotros en algún momento, veníamos de una condición de oscuridad. Pues no seguramente practicantes de brujerías o hechicerías, entre comillas. Pero me refiero a oscuridad en el sentido del mundo, oscuridad en el sentido de la religión, oscuridad en el sentido de la idolatría, idolatría a la Navidad, idolatría a los santos, idolatría a tanta religión y a tanta cosa que el mundo ofrece. Y así como Yitro escuchó la grandeza de Adonai, entendió y conoció, como nosotros aquí en Cádiz, que ha brotado el agua de la roca que es nuestro amado Yeshua, y que ciertamente hoy tú y yo podemos ver y reconocer los ríos de agua viva que brotan en nuestros hogares. ¿Cómo se logra esto? La palabra nos lo está indicando. En la estación de Cádiz buscaremos santidad. En la estación de Cádiz, en esta fuente de juicio, aquí Adonai nos llama, nos exhorta, nos exige que entremos a un nivel de santidad. Entonces, las letras y los números no tienen un concepto como el mundo y muchos sabios rabinos y muchos estudios y escuelas han querido presentar a la gematría como algo gnóstico, como algo de la buena suerte o cosas por allá por el estilo. No, por favor. El único idioma en el mundo que tiene letras y números es nuestro hebreo. El único idioma que nos habla a través de letras y números, y que cuando escudriñamos, como dice Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando miramos cómo el nombre de Cádiz, en sus números nos dice que corresponde 300, 100 y 4, corresponde a un número 8, y ahora entendemos que el número 8 nos habla de Shemini, hoy podemos comprender que venir a la estación número 33 es venir a un tiempo de arrepentimiento, es venir a un tiempo de introspección, examinarnos cuidadosamente, dejar de quejarnos por todo lo que ocurre, porque nos quejamos si llueve, si no llueve, si hace sol, si no hace sol, si comemos, si no comemos, si tenemos, si no tenemos, por todo permanentemente nos estamos quejando. Y en estas quejas, en el desierto de Sin, Adonai nos llama a una fuente de juicio. Y vimos que esa fuente de juicio viene a través de la adoración, viene a través del arrepentimiento, viene a través de la obediencia, viene a través de la fidelidad. Y cuando nosotros venimos a esta fuente de vida, ahora Adonai le habla a Moshe y le dice, no la golpees. La primera vez le dijo, golpéala. Ahora le dice, no es necesario que la golpees, háblale, porque aquí nos habla de una actitud de fe. Dígalo conmigo, una actitud de fe. Cuando yo me presento delante de la roca, no necesito golpear la roca, necesito hablarle al Padre, a la fuente que es la roca de vida, la fuente de agua viva, hablarle con una actitud de humildad. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, si mi pueblo se humillare. Así es que veremos cómo las aguas empiezan a esparcirse. Aguas de bendición, aguas de provisión, aguas de sanidad, aguas de reconciliación, aguas de fidelidad, aguas de amor, aguas de entendimiento, aguas que aprendamos a valorar lo que tenemos. Porque ahora en nuestras manos, como dijo Moshe, como le dijo Adonai a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Dime qué tienes en tu mano, tienes esa vara. Ahora toma esa vara y abre el mar y actúa por emuná, actúa con bitajón, actúa verdaderamente con esa fe, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa fe que admite que únicamente confiamos en Él,
esa fe que admite que solamente Él es el autor y consumador de la vida. Así es que levanta esa vara conmigo, por favor. Levantemos esa vara hoy diciéndole a Adonai: Padre eterno, hemos venido a este lugar, a la estación 33 de Cádiz. Y hemos venido a este lugar para que seas tú entregándonos agua viva, para que seas tú, eterno Padre, trayendo ríos de agua viva hacia toda la casa de Israel en las naciones. En especial te pido, Padre, que en esta estación de Cádiz tan maravillosa nos des un nuevo comienzo, un Shemini, en nuestros hogares, con nuestros hijos, Padre. Mira a todos aquellos que están tibios, o peor aún, que han enfriado sus corazones, que se apartan de tu propósito, que se quejan por cualquier circunstancia que les parece o no les parece. Y permítenos caminar, Padre, verdaderamente en revelación. Permítenos caminar verdaderamente en humildad. Que todos los malentendidos que podamos tener entre uno y otro hermano, Padre, no sean piedra de tropiezo para nuestra fe. Que podamos invocar tu nombre con un corazón sincero, contrito y humillado. Que verdaderamente podamos entender, amado Padre, que tu mano, que tu provisión, que tu Shekinah está con nosotros. Este pueblo se quejó porque no había agua. Pero inmediatamente tú nos entregaste ríos de agua viva. Como dice tu palabra en los Salmos, dice que fue por causa de los israelitas que hicieron enojar al Ruach HaKodesh. Y aquí entonces, cuando Moshe se enoja más allá de su propia voluntad, actúa con ira, actúa con molestia, actúa con incomodidad, actúa, digamos, de una manera no apropiada. Pero sin embargo, aún así ese enojo tú no lo tuviste en cuenta, sino que permitiste que la bendición llegara al pueblo. Perdónanos, eterno Padre, cuando actuamos en enojo, en ira, en contienda, en diversidad de opiniones, en conflicto, en hablar mal, en el decir mal. Y entonces Moshe, en medio de su situación, trató a este pueblo como un pueblo rebelde, y podríamos decir que era una mala presentación delante tuya, pero sin embargo, tú no tuviste en cuenta esa rebeldía. Por favor, no tengas en cuenta que nosotros, con mucha frecuencia y en muchas circunstancias, nos rebelamos contra ti. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta estación tan extraordinariamente importante. Gracias, eterno Padre, porque nos permite llegar a un momento de reflexión, a un momento de introspección, de examinarnos. Así como examinamos todo y retenemos lo bueno, ahora permítenos autoexaminarnos completamente, integralmente, y que podamos desechar todas aquellas áreas de nuestra vida, lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que hacemos, que no sea conforme a tu propósito, que no sea conforme a tu palabra. Gracias, Abba Kadosh, por traernos a Cádiz, a un lugar de santidad, porque ya hemos caminado durante 38 años haciendo nuestra propia voluntad, caminando a nuestra propia manera, pensando que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, cuando verdaderamente no estamos haciendo tu propósito, sino nuestro propósito. Permítenos, Padre, conectar con tu buena, perfecta y agradable voluntad, y de esta manera caminaremos siempre en la provisión y en la bendición tuya. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Israel Casa Integral, su casa. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido, y mañana haremos una segunda jornada, una segunda estación, una segunda parte de esta maravillosa estación 33, Cádiz. Hasta el día de mañana, gracias por su compañía, gracias por sus comentarios, gracias por colocar allí un me gusta y compartir el video para que muchas otras familias lo puedan recibir también. Hasta el día de mañana, shalom mis amados, muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle.
Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al instante.